Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video de la clase de hoy sábado, 3 de julio de 2021 de Derecho Laboral. Continuamos con el tema del contrato colectivo de trabajo. Veíamos en el video inmediato anterior cuando termina el contrato colectivo de trabajo, según el artículo 401. Y vimos cuando hay mutuo consentimiento de las partes, bien cuando termina la obra, en caso de que así se haya determinado el contrato por obra determinada, o bien por el cierre de la empresa, y siempre y cuando el contrato colectivo sea aplicado dentro del establecimiento. Las relaciones colectivas de trabajo, jóvenes, tiene también su concepto. Son acciones y derechos que le pertenecen a todos los empleados por el solo hecho de ser un trabajador. En la Constitución de muchos estados, los derechos tienen la capacidad de asociarse y realizar una elección democrática de los que van a representar a los trabajadores. Ya ven que la cuestión sindical, pues, tiene también a su líder, tiene también sus órganos de sindicato, pero bueno, eso es materia de estudio aparte. Las relaciones laborales también son conocidas con el nombre de relaciones industriales. A ver, permítanme un momentito. Es que ya se terminó de convertir a MP4 el video. Bueno, el primer video de los 3 que se sube en la plataforma. Permítanme un momento, por favor. Es el video 1 de 3. Estamos en la 4ª semana ya de la materia de Derecho Laboral. Hoy es sábado 3 de julio de 2021. Compartido a los grupos, Administración A3AS y Contaduría C3AS. Yo tengo el primer video bueno, hay que primero que convertirlo, pero no, ya se convirtió, hay que subirlo a YouTube y ya en plataforma les pongo los links para que puedan ver los videos aquellas personas que quieran volver a tomar la clase. Bueno, continuamos con lo que son las relaciones laborales, que son también llamadas relaciones industriales. Pero este nombre se le da en el mundo anglosajón. Son un campo de estudio que analiza la gobernanza de la regulación del trabajo y el empleo, tanto de regulaciones con alcance colectivo como individual. La investigación en este campo ha comprendido 4 dimensiones. Estas dimensiones son dimensiones clave. La democracia industrial, por ejemplo, la participación de empleadores y empleados. La competitividad industrial, que es la eficiencia que debe de haber en la relación laboral. Eficiencia. La justicia social en el trabajo, o sea, la distribución justa y no discriminatoria de oportunidades y resultados. Y la calidad del trabajo, como podemos decir, la salud, la seguridad o el bienestar social. Es un campo de estudio interdisciplinar en el que participan, entre otras disciplinas, la sociología del trabajo, la administración de empresas, la economía laboral y el derecho laboral. Desde la perspectiva del derecho, las relaciones laborales son aquellas relaciones que se establecen entre el trabajo y el capital en el proceso productivo.
En esa relación, la persona que aporta el trabajo se denomina trabajador, en tanto que la que aporta el capital se denomina empleador, patronal o patrón o empresario. El trabajador siempre es una persona física, en tanto que el empleador puede ser tanto una persona física como una persona jurídica, una persona moral. En las sociedades modernas, la relación laboral se regula por un contrato de trabajo en el cual ambas partes son formalmente libres. O sea, no hay la presión de que tú firmas porque quieres el trabajo, pero también estás aceptando las condiciones. Bueno, el salario, ya lo habíamos visto en las primeras clases. El salario o remuneración es uno de los elementos importantes en el mantenimiento de una relación de trabajo armónica. Sí es cierto que en la relación de trabajo se pueden dar ciertos conflictos con el patrón, como por ejemplo que el lugar de trabajo sea insalubre, estén arriesgando su salud, o no les den el equipo, o no los capaciten para usar la maquinaria, y eso pueda producir accidentes o enfermedades del trabajo. Pero el elemental o básico, podemos decir, oral, es el salario. Cuando te dejan de pagar o no te pagan algo al cual tengas tu derecho, ahí empieza el conflicto. La mayoría de los conflictos y usualmente las cuestiones más controvertidas están relacionadas precisamente con la cuestión del salario. El salario es la plusvalía del esfuerzo físico-mental que contribuye en el proceso productivo a obtener un bien de uso o brindar un servicio. Aunque a veces no se reconoce esta plusvalía como se está mencionando aquí, pues porque la paga no es la que se debiera. Se pagan, digo, personas que por afán de tener contentos a los trabajadores, pues les pagan más del mínimo. Pero bueno, ya habíamos hecho un análisis de qué se puede comprar con el salario mínimo para una familia y vemos como que aún, aunque esté en 141 puntos de fracción del salario mínimo, pues no es mucho. Hay 3 comidas. Pues, lo que se tiene que hacer es cocinar en casa para que rinda. Pero bueno, se define como la remuneración a la contraprestación que se brinda en dinero o en especie al trabajador por tener a disposición del empleador su capacidad de trabajo. Esto implica el conocimiento de ambas partes de obligarse al cumplimiento de determinados deberes y obligaciones, como por ejemplo para el empleador dar trabajo y pagar una remuneración por el mismo. En el caso del trabajador, estar a disposición un determinado número de horas en un día, es la jornada laboral, a efecto de realizar tareas que le son encomendadas por el jefe, por el patrón, por el empleador. Bueno, para la determinación del salario existen múltiples posiciones, muchas veces contradictorias, y hay también regulaciones legales. La referencia principal para determinar el salario es el llamado salario mínimo, que se acabo de mencionar hace un momento y que en clases anteriores ya se había citado. Como su nombre indica, es lo mínimo que debe de pagar un patrón a un trabajador por una jornada. El salario mínimo es una decisión del Estado estableciendo un monto mínimo para todos los salarios. En muchos casos, esa decisión se adopta de manera consensuada con las organizaciones sindicales y de empleadores. En algunos países, el salario mínimo se establece por estado o provincia, o sea, regionalmente, en tanto que en otros países se establece para todo el país. 2 parámetros básicos suelen utilizarse para establecer los salarios: la ganancia del capital y la productividad del trabajo.
En el primer caso, se calcula el porcentaje sobre el valor agregado que corresponde a las ganancias del capital y a los salarios. En los países más desarrollados, el porcentaje correspondiente a los salarios es considerablemente más alto que en los países no desarrollados. En el segundo caso, se calcula el producto generado por un trabajador en determinado tiempo de trabajo. En general, a mayor producción en el mismo tiempo, debería corresponder un aumento salarial. Pero ya ven ustedes que hasta cuando se va a pedir aumento salarial, pues hasta se empiezan a ver hasta feo, ¿no? En los convenios colectivos suelen establecerse grillas salariales en relación con la categoría de cada trabajador, es decir, con la complejidad y capacitación necesaria para cada tarea. Bueno, y a continuación vamos a ver, retomar un poquito lo de la relación colectiva, pero también las relaciones individuales, por lo que preguntaba a este compañero Diel. Las relaciones laborales individuales son las que establece un trabajador aislado directamente con su empleador o su representante. En la relación laboral, el trabajador se encuentra en una situación de dependencia o subordinación del empleador, o sea, de manera directa. Esa desigualdad jurídica dificulta la posibilidad de una relación contractual. Cuando escuchen usted la palabra contractual, se está refiriendo a contrato, entre ambas partes, ya que la voluntad del trabajador está afectada. Lo que podría causar situaciones incómodas, injustas o bien personales que afecte el estado emocional del trabajador. Adicionalmente, el trabajador suele encontrarse en una situación de debilidad económica frente al empleador. Por esta razón, hay un sociólogo, Alain Supiot, dice, ha sostenido que el derecho civil fracasa cuando intenta ser aplicado a la relación laboral individual y que en el mundo del trabajo solo puede ser civilizado, hablar de derecho civil, si el trabajador se organiza sindicalmente y negocia colectivamente en este sistema. Todo se vende y se compra, las mercancías, la tierra y el trabajo. Fíjense. Todo se vende y se compra, las mercancías, la tierra y el trabajo. Y cuando hablamos de relaciones colectivas de trabajo, como vimos anteriormente, estamos hablando de acciones y derechos que corresponden a todos los trabajadores por el hecho de serlo, de tener la categoría o la calidad de trabajador. Cuando la representación es sindical, esta se vincula por medio de las secciones sindicales y de los delegados sindicales. Los modos y maneras que tienen los trabajadores de participar en la dirección de las actividades de la empresa son muchos y afecta a varias áreas, como es la negociación colectiva y el control de las condiciones de trabajo, entre otras. Debido a ellos, se hace necesario, para entender dicha dinámica, el estudio de las funciones y las competencias que disponen las mismas. La negociación colectiva y el diálogo social entre personas. Una de las manifestaciones más importantes en las relaciones laborales son las que se realizan de manera colectiva, es decir, entre los sindicatos y las empresas o las organizaciones de empleadores, como ya vimos. Eventualmente, en esas relaciones puede intervenir el Estado. Las relaciones entre organizaciones de empleadores y trabajadores entre sí o con el Estado se denomina diálogo social. Diálogo social es el nombre que reciben estas relaciones entre las organizaciones, puedo decir, de patrones y trabajadores con el Estado. Y está fundado en el principio del tripartidismo. A ver, perdón, tripartismo. Es decir, que las cuestiones relacionadas con el empleo
deben de ser resueltas por las tres partes principales en las relaciones laborales: el Estado, el capital y el trabajo. El diálogo social intenta establecer un clima de cooperación entre los actores sociales, que son los sindicatos, las empresas y precisamente el Estado, compartiendo información, consultándose mutuamente o negociando colectivamente y arribando a convenios colectivos, cuando es entre sindicatos y patrones, o pactos sociales tripartitos cuando se incluye al Estado. Bueno, otro de los temas de esta clase son los recursos humanos y las relaciones laborales. Este tema de recursos humanos es muy importante. El día de mañana, sobre todo podemos decirlo de administración o de contaduría, puede estar trabajando en una empresa en el área de recursos humanos. Y como saben ustedes, la mayoría de las empresas, por no decir todas, tienen su área de recursos humanos. Pero, ¿qué son los recursos humanos? Las empresas suelen denominar con el término recursos humanos a las cuestiones relacionadas con el manejo del personal. Al ser definidos como recursos, los trabajadores son asimilados a otro tipo de recursos, como los recursos financieros o los recursos materiales, como son la materia prima, la maquinaria, etc. La definición como recurso de las cuestiones relacionadas con el personal tiende a concentrarse en las relaciones técnicas de producción antes que en las relaciones sociales, dando prioridad a los aspectos disciplinarios y eventualmente psicológicos, pero postergando habitualmente las relaciones colectivas y los intereses personales de los trabajadores. Hay también, como ya vimos, este tipo de relaciones de trabajo, las relaciones internacionales de trabajo. Las relaciones internacionales de trabajo existen desde principios del siglo XX. Estamos hablando de principios de 1900 en adelante. Siglo XX, principios del siglo XX, las relaciones internacionales de trabajo. Cuando se conformó esa organización que ya habíamos visto, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 1919, estamos hablando del siglo XX, como ámbito para canalizar las relaciones entre los estados y las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Los acuerdos alcanzados en la OIT, ya en la Organización Internacional de Trabajo, suelen tomar forma como convenios internacionales de trabajo que siguen los mismos principios que los tratados internacionales. Internacionalmente, los empleadores están agrupados en una organización única que se le conoce con el nombre de Organización Internacional de Empleadores, o sea, la OIE. 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 La OIT es una cosa, la OIE es otra. En tanto que los trabajadores están organizados en dos centrales, la mayoría Confederación Sindical Internacional, que es la SCI, y la Federación Sindical Municipal, que es la FSM, de tendencia comunista. Asimismo, tanto los empleadores como los trabajadores se encuentran organizados por ramas de industria, por ejemplo, de la construcción, metalurgia, textil, minería, hotelería, etc. Desde fines de los años 80, las organizaciones sectoriales de empleadores y trabajadores han comenzado a firmar acuerdos en los marcos internacionales, que es lo que se le conoce como los AMIS, con el fin de garantizar derechos laborales mínimos en todo el mundo. Las relaciones internacionales de trabajo han mostrado un gran aumento de su importancia a partir del fenómeno económico, ustedes han oído hablar, de la globalización.
Esto es o fue el tema de las relaciones internacionales. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Eh, Abimael, Sergio, Brenda, Brenda Estrada, Cristian, Eduardo, Fadiat, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta? Cindy. No, profe, todo claro. No, profe. Si ustedes se dan cuenta, estos temas están extractados, es lo más elemental, y con los artículos que se vean de la ley federal, pues estaremos completando el objetivo del temario, porque si entramos a estudiar que si teoría sobre tal tema, la crítica a tal tema, o sea, no vamos a acabar. Y recuerden ustedes que pues nuestro tiempo es corto y además está limitado. Son solo 10 horas para completar el temario. Pero bueno, estamos viendo extractado lo que son las, a ver, 10, 11 y 12, porque las dos últimas unidades quedan para, ¿cómo se llama? Para la última semana, que solo es el cuestionario. Y para estudiar para el final, pues pueden ustedes estudiar bueno, el material en sí nos ha servido en la tercera y cuarta semana, o sea, incluyendo lo de hoy. Bueno, pues continuamos con la figura de la huelga. Ustedes se preguntarán, ¿ustedes tienen una idea de lo que es la huelga? Ah, pues vamos a huelga, o sea, suspensión de labores porque no te quieren pagar. O sea, ponen una bandera rojinegra fuera de la empresa, está la gente afuera jugando dominó, conversando, suspensión de actividades, ¿no? Laborales. Bueno, una huelga laboralista es huelga de trabajo, una acción colectiva emprendida por un grupo de trabajadores que consiste en una cesación temporal, un cese temporal de la prestación del trabajo, es decir, negarse a cumplir total o parcialmente el trabajo que les ha sido encomendado. Normalmente se emplea como medio de ejercer presión en las negociaciones con el empleador para obtener una mejora en las condiciones económicas o en general laborales, aunque puede suponer también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos. Dentro de la evolución histórica de la huelga, podemos decir que la huelga cobró importancia con la organización industrial del trabajo, en que grandes grupos de obreros sometidos a condiciones similares y agrupados físicamente en un taller o en una mina, pudieron por primera vez organizar su actuación como un grupo homogéneo. ¿Ok? ¿Cómo se regula el derecho de huelga? Porque es un derecho laboral. En plataforma tienen ustedes incluso hasta un video ilustrativo que les invito a que lo vean, donde les explica también paso a paso. Normalmente los videos que subo, jóvenes, hago una revisión en YouTube y busco los que sean, digo, que se escuchen, porque hay algunos que casi no se escuchan, y que sea lo más claro posible. Hay videos donde los expositores pues usan un lenguaje muy técnico y para las personas que pues, están empezando la carrera, como que se les va a hacer muy difícil porque pues ustedes saben que en el derecho, pues yo puedo dar una clase explicando algunos conceptos, pero menciono los conceptos técnicos tal cual como son en derecho. Pero si ustedes no saben qué significa, yo me sigo de largo. Pero entonces no se va a captar la idea de la explicación.
Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Trato de explicarles cuando nos topamos con algún aspecto jurídico, qué consiste o su concepto, para que ustedes tengan una idea de qué es y se pueda seguir la clase. En los videos que selecciono, es precisamente busco los más entendibles para ustedes, tomando en consideración que están empezando la carrera. Ya más adelante podrán ustedes ver videos ya con más técnica en la explicación. Sí, porque ustedes, si se dan cuenta, están estudiando para administración, licenciados en administración y en contaduría, no para derecho. Pero el mundo del derecho está en todos lados. Todo lo que ustedes ven, digo, es derecho, es el mundo jurídico que nos rodea, porque gracias al derecho podemos vivir en paz, y el que no se ajusta al derecho, pues tiene una sanción. Bueno, durante los primeros años de la revolución industrial, cuando entraron las máquinas, el derecho de huelga estuvo severamente penado, incluso como un delito. Posteriormente, habría cierta tolerancia. Los estados admiten la huelga, pero la castigan desde el punto de vista civil como un incumplimiento de las obligaciones laborales. No fue hasta la difusión de la socialdemocracia a principios, dice acá, comienzos, a principios del siglo XX, cuando el derecho de huelga fue reconocido internacionalmente como un derecho esencial de los trabajadores, constitutivo de la libertad sindical. Se trata de uno de los derechos de segunda generación que se reconoce en la actualidad en la mayoría de los ordenamientos internos y en tratados internacionales de alcance universal, como por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cómo es el derecho de huelga en España? Sus antecedentes se encuentran en el decreto 1376 del año de 1970, de fecha 22 de mayo de ese año, sobre la regulación de conflictos colectivos de trabajo, en el que se produjo una cierta legalización de la huelga, aunque sin llegar a reconocer este derecho. Acuérdense que en España en esa época todavía estaba el dictador, don Francisco Franco. Él falleció en 75-76, pero mientras vivió esta persona, pues España estuvo en una situación muy crítica políticamente hablando. Según él mismo, si los representantes laborales hubieran formulado reclamaciones no contestadas por el empresario o obstaculizase la negociación, no permitiría la resolución del contrato en caso de huelga y solo su suspensión, eliminándose por lo tanto como causa de despido dicho punto. Posteriormente, por el decreto de ley el 5 de 1975, de fecha 22 de mayo, sobre la regulación de los conflictos colectivos de trabajo, se reconoció formalmente el recurso a la huelga bajo determinadas condiciones. Finalmente se reconoció el derecho a la huelga por el vigente Real Decreto Ley del 17 de 1977, del 4 de marzo de 2020, sobre relaciones de trabajo, permitiendo que excediera al ámbito de la empresa y que afectara a empresas encargadas de los servicios públicos. Según la sentencia del Tribunal Constitucional de España, número 11 de 1981, se trata de una perturbación, o sea, la huelga, que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y servicios, que se lleva a cabo de forma pacífica y no violenta, mediante un un acuerdo de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso,
que puede tener como objeto reivindicar mejoras en las condiciones económicas o en general en las condiciones de trabajo, y puede suponer también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos. En España, el derecho de huelga es un derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución y regulado por el Real Decreto Ley del 17 de 1977, que la califica como medida de conflicto colectivo de trabajo adoptada por acuerdo de los trabajadores con la finalidad de defender y promover sus intereses. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. 5 minutos. Perdón, profesor. Sí. ¿Qué pasó? ¿Quién habla, perdón? Eduardo. Parece que hay unas compañeras que no pudieron entrar a clase, están esperando entrar. Ya se va a acabar el tiempo, pero están esperando, dice. Pero están entrando casi cuando... jóvenes, miren, traten de entrar a la hora, porque yo me enfoco a dar la clase a sus compañeros que ya están. Y a veces me toca ir a alguna imagen, apoyarme en una guía para ir explicando la clase. Pero si las personas entran cuando ya prácticamente se va a terminar el corte del tiempo del Zoom, pues simple y sencillamente tengo que admitir, tengo que interrumpir la clase, darles entrada. Yo entiendo que hay algunas personas que les falla su señal, que ya están en clase, se salen y piden volver a entrar, pero yo me doy cuenta de que ya estuvo en clase y digo, bueno, está fallando su celular, su señal, su computadora, y los vuelvo a admitir. Vean ustedes, son un grupo de más de 20 personas. Entonces, ahora que les estoy explicando esto, por ejemplo, Claudio está entrando y ya casi viene el corte. Vamos a 3 minutos y medio del corte. Por favor, les digo, no es de que... Es como cuando alguien llega tarde a clase. Sí, buenos días, llegas 15, 20 minutos, media hora. Acuérdense que, bueno, ustedes creo que no. Cuando empezó la pandemia, antes que empezara la pandemia, era mi primer cuatrimestre en la universidad, y a los alumnos, pues yo trataba de pasar lista 10 minutos después de la hora para darles chance que llegaran, porque hay gente que viene desde lejos, ¿se entiende? Pero bueno, hay que ir a clase un poco más temprano. Y pasaba lista, pero la gente que ya después llegaba, después de esa hora, pues ya estaba a disposición del maestro, se lo dejaba entrar a clase, pero ya no iba a tener su asistencia. Pero tampoco es retardo. ¿Y qué es falta? O es asistencia. Yo les suplico a ustedes de la manera más atenta que traten de entrar puntual a la clase, para que así cuando yo entro a la sala de Zoom y ya les veo a todos, solo sea admitir, 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 y ya empiezan a entrar todos a clases, como que abra la puerta del salón y entren los que ya están esperando en la clase. Pero si ya después de 15, 20 minutos o más de empezar el segmento de la clase, las personas apenas van a entrar, los que no entraron ni siquiera. Y eso no porque estén en la sala. Hay gente que por los nombres son nombres, digo, hay nombres que se te quedan, con solo leerlos. Pero lo que se trata de la mejor manera, se lo digo, no interrumpir la clase en el sentido de que, porque si estoy en un, no, donde estoy apoyándome en una imagen, todo para explicar el tema, si no me sale el aviso que hay alguien en la sala, pues simple y sencillamente, pues no puedo ingresar a la sala porque estoy enfocado en la clase. Han habido casos cuando comparto la pantalla y pongo a la vista algún documento, una imagen, la ley de trabajo o la constitución, etcétera, sí manda la señal, fulanito está en la sala. Ah, ok, ahí mismo en ese mensaje que me está
está saliendo, sin entrar a la sala, le doy clic y lo admite. Los que me vayan apareciendo, pero si ya estoy enfocado en otra parte donde no me aparece y ya estoy dando, si ustedes se dan cuenta, antes de empezar la clase, me tomo 5 o 10 minutos en las explicaciones para que les dé chance de entrar a los que vienen un poco atrasados. Pero les digo, y se los pido de la mejor manera posible, traten de entrar, no se retrasen tanto en entrar a la clase. Por favor, digo, les voy a decir por qué, jóvenes. Y eso lo van a ver ustedes en su carrera. La puntualidad, el ser impuntual es un defecto que es muy criticado.